Hola a todos, seguimos con la serie de catequesis que nos hablan de la Semana Santa, hoy centrándonos en el principal de todos los días, no solo de la Semana Santa, sino de toda la vida cristiana, que es el Domingo de Resurrección, que comienza con la Vigilia Pascual. Durante todo el año la Iglesia mira hacia esta noche en la que celebramos que fuimos liberados de la esclavitud de Egipto y en la que celebramos, sobre todo celebramos, la resurrección del Señor. Nosotros los cristianos no somos personas que creen cosas sobre Dios, sino que somos las personas que creemos en Jesucristo como Señor, como Salvador y Redentor. Creemos en el Dios que nos ha revelado Jesucristo. Creemos en este Dios porque todo lo que proviene de Cristo para nosotros es vida, es verdad, y lo es porque Él es Dios. Como Dios no podía caer bajo el poder de la muerte aquel que por ser hombre verdadero también la experimentó para nuestra salvación. Pero siendo Dios no se quedó en la muerte, sino que venció. Él es el primogénito de entre los muertos, el primer resucitado. Pero Él no solo resucita por y para sí mismo, sino que al ser el primogénito resucita por y para nosotros. Todos nosotros, que hemos de experimentar por nuestra condición física y por la ley del pecado que se da en nosotros, la muerte, estamos llamados a una vida como la suya, estamos llamados a la resurrección. La resurrección es el toque fundamental, la piedra de toque de nuestra fe. Si Cristo no ha resucitado, toda la fe cristiana, sin excepción, toda la fe cristiana es una pura falsedad, porque se basa en el hecho de la divinidad de Jesucristo. Si Cristo no es Dios, su sacrificio en la cruz no ha valido, no ha servido, ha sido un buen hombre que se ha sacrificado por otros, como tantos a lo largo de la historia, pero no hay diferencia entre Jesús y los demás hombres. Su sacrificio no nos salva de la muerte. Si no es Dios, no ha podido vencer a la muerte, no ha podido, por lo tanto, resucitar. Toda nuestra fe se basa en esta certeza, en que porque es Dios, no solo ha muerto, sino que sobre todo ha resucitado. Pues bien, hermanos, sabiendo que un día moriremos, hemos de tener claro que también resucitaremos, que la muerte no es el final, que nuestra herencia no es la vida eterna en la tierra, es la vida eterna en el cielo. El Señor es el lote de nuestra heredad, nos ha tocado un lote hermoso y esa heredad la disfrutaremos plenamente tras este mundo en la eternidad. A nadie le gusta morirse o nadie se toma risa la muerte, ni la propia cuando llegue, ni la de los seres queridos que acontecen a lo largo de nuestra vida. Pero no hemos de asustarnos, no hemos de tener miedo a la muerte y sobre todo no hemos de caer en la desesperanza, porque la muerte no tiene la última palabra. Hasta que Cristo vuelva glorioso al final de los tiempos, estamos sujetos a la muerte física, pero la muerte eterna ya ha sido vencida en la resurrección. La muerte eterna ya no tiene dominio sobre nosotros si nosotros esta vida la vivimos unidos a Cristo. Si con Él morimos, también con Él reinaremos. Estamos llamados, por lo tanto, a la vida eterna. Y esa vida eterna la celebramos el Domingo de Resurrección principalmente. Comenzamos con la Vigilia Pascual, que comienza con el lucernario. Ven que a mi izquierda está el cirio pascual, que se bendecirá esa noche y que entra en procesión en la iglesia, estando esta totalmente a oscura, acompañado de las velitas que los fieles mantienen encendidas. Cristo es la luz, y el que en Él cree, por Él ha quedado iluminado, es decir, con el camino hacia la luz abierta. Él es el que con su resurrección ha destruido el poder de las tinieblas, la oscuridad de la muerte en nosotros. Celebraremos en el lucernario esa certeza y lo haremos cantando el pregón pascual, que canta las maravillas que a lo largo de toda la historia Dios ha hecho por la humanidad, especialmente en esa noche de la resurrección del Señor. Haremos una proclamación larga, extensa de la palabra de Dios, haciendo hincapié en los principales momentos de la historia de la salvación. Celebraremos, por supuesto, la Eucaristía, el sacrificio redentor de Cristo. Pero esta es una noche marcada especialmente por su acento bautismal. La Iglesia primitiva solamente bautizaba en la Vigilia Pascual. Con el tiempo amplió esa celebración del bautismo a todo el tiempo pascual. Hoy en día, como somos muchos, bautizamos a lo largo de todo el año, aunque todavía existe la tradición, allí donde se puede mantener por razones pastorales, de que no bauticemos en Cuaresma. La Cuaresma está dedicada a preparar los escrutinios bautismales
de los adultos que van a ser bautizados. Pues bien, en esta noche de la vigilia pascual, los adultos que van a recibir el bautismo y también los niños que así sus padres lo pidan, serán bautizados. Morirán a una vida de pecado que lleva impresa la imagen de Adán, un hombre caduco, un hombre destinado a la muerte porque lo perdió todo por desobedecer a Dios, y resurgirán del agua bautismal como criaturas nuevas que llevan en sí la imagen de Jesucristo, el nuevo Adán que tiene vida eterna porque toda su existencia en la tierra ha sido obediencia al Padre de la vida. Aquellos que estemos bautizados, pues en esta noche también renovaremos nuestras promesas bautismales. Y con todo ello, y luego el domingo por la mañana, para las personas que no hayan podido venir a la vigilia pascual, celebraremos la resurrección. Hemos de entender lo siguiente para que no nos confundamos. Primero, que la muerte no es el final. Segundo, que nos aguarda a todos la vida espiritual tras la muerte. Tercero, que esa vida espiritual puede ser en la comunión absoluta con Dios, es lo que llamamos el cielo, el paraíso, la eterna bienaventuranza, en la cercanía a Dios, pero no aún en su presencia, es lo que llamamos el purgatorio, o en la ausencia total de Dios, que es el infierno. Hemos de decir que hemos de entender cielo, infierno y purgatorio no como lugares físicos, porque el alma no es física. Miren, el lugar donde yo me encuentro es un lugar físico porque en esta vida yo formo parte de un cuerpo y mi cuerpo necesita un espacio físico donde existir, pero mi alma no necesita un espacio físico. El cielo, el infierno, el purgatorio son lugares teológicos, es decir, modos espirituales de vivir en la perfecta comunión con Dios, revestidos de la gracia de Dios, participando de la vida de Dios, acercándonos a Dios y enamorándonos de Dios, y como consecuencia de ese amor, despreciando todo lo que en nosotros aún se pueda oponer al amor de Dios, eliminándolo, purgándolo, o en la ausencia total de Dios. No puede haber mayor infierno que vivir toda la eternidad sin nada de lo bueno que procede de Dios, solamente mascullando, rumiando nuestra propia maldad. Así hemos de entender el cielo, el infierno, el purgatorio. Ni ustedes que me ven ni yo nos hemos muerto todavía. Por eso no podemos saber, por ejemplo, cómo es esa vida espiritual en el cielo. Yo puedo explicarles cómo ha sido mi día de ayer, porque lo he vivido. Algo puedo decirles de cómo entiendo que va a ser mi día de mañana, porque más o menos los días se parecen unos a otros. Pero como no he vivido mi día de mañana, no puedo exactamente decirles a ustedes o decirme a mí mismo cómo va a ser. Yo no me he muerto, luego mi mañana con Dios en la eternidad yo no lo puedo describir porque aún no lo he vivido, pero sí puedo saber de él algo. Miren, en esa vida eterna que llamamos el cielo o el paraíso, nos espera Dios. En esta vida donde estamos, donde no podemos ver a Dios cara a cara, como nos podemos ver nosotros, pero donde sí podemos verle, sí podemos oírle, sí podemos sentirle, sí podemos tocarle a través de la fe, los cristianos tenemos una experiencia, y es que Dios es lo mejor que nos ha pasado en la vida. Cuando vivimos de cara a Dios y Dios se manifiesta con toda su gracia en nuestra existencia, ya aquí en la tierra, donde no lo vemos, experimentamos la más absoluta felicidad. Eso sí lo sabemos. Pues imagínense que no será cuando, con una visión espiritual, sí podamos verlo, sí podamos poseerlo y Él pueda poseernos a nosotros. Sin dejar de ser nosotros, Él lo será todo en nosotros, todo en todos. ¡Qué felicidad no será esa! Eso es lo que Dios nos ha prometido. A eso nos encaminamos, hermanos. Por lo tanto, repito, no tengamos miedo a la muerte. Hay otra cosa que deberíamos entender. Cuando nosotros morimos, nuestra alma inmortal se separa de nuestro cuerpo. Eso es lo que se llama la inmortalidad del alma. Pero Dios no quiere tener junto a sí mi alma, no quiere salvar mi alma. Dios quiere tener junto a sí a mi persona entera, a mí, quiere salvarme a mí. Yo soy alma, yo soy espíritu, yo soy cuerpo. Por eso nosotros diferenciamos entre la inmortalidad del alma y la resurrección de la carne. Cuando morimos, nuestra alma inmortal, repito, se separa de nuestro cuerpo,
tiene un juicio personal con Dios, un juicio en el que Dios examinará la fe que hemos tenido, porque la fe es necesaria para la salvación. Un juicio en el que Dios verá también las obras, buenas o malas, que hemos hecho, porque las obras también son necesarias para la salvación. Si algún cristiano de alguna denominación protestante me está escuchando ahora y dice, no son necesarias las obras para la salvación, les recomiendo que se lea la carta a los Hebreos, donde se nos habla de la necesidad de la salvación, la carta de Santiago, que yo sé que los protestantes no la admiten, pero los católicos sí, o por ejemplo, que lea el libro del Apocalipsis, donde se nos dice que los muertos fueron juzgados según sus obras. Dios mirará mi fe, Dios mirará mis obras, Dios mirará mi amor. San Juan de la Cruz lo expresó muy bien cuando dijo, al atardecer de la vida me examinarán del amor, y aceptará mi alma en su presencia, el cielo. Mi alma no podrá acceder a Dios, la condenación eterna, el infierno, o mi alma aún tendrá que purificar todo aquello que en ella se opone a Dios, el estado de purgación, el purgatorio. Pero eso es una cosa, la inmortalidad del alma tras el juicio personal, y otra es la resurrección de la carne tras el juicio personal. Nosotros los cristianos creemos que aquel que vino hace 2000 años va a volver de nuevo a la tierra para juzgar a vivos y muertos e instaurar un reino que no tendrá fin, pues así nos lo ha prometido Él. Y de hecho tenemos un libro entero en la Biblia, el libro del Apocalipsis, que nos habla de los últimos tiempos antes de la venida de Cristo y de su victoria total sobre el mal. Cuando Él vuelva, entonces será la resurrección. La resurrección lo es siempre de la carne. El alma inmortal se unirá de nuevo al cuerpo, a un cuerpo transformado, un cuerpo que ya no estará sujeto a la enfermedad, al tiempo, al pecado, a las pasiones encontradas, un cuerpo que ya no necesita trabajar como necesitamos ahora o alimentarse, un cuerpo distinto. ¿Cómo es ese cuerpo? Bien, la resurrección de la carne aún no se ha producido, pero sabemos que al menos ha habido una persona que ha resucitado, Jesús de Nazaret, nuestro Señor. Y sabemos qué cuerpo tiene, porque María Magdalena, en el mismo huerto, en el lugar de la resurrección, inmediatamente se echó a sus pies y lo tocó, y Jesús le dijo, no me toques, que aún no he subido al Padre mío y Padre vuestro. Sabemos qué cuerpo tenía, porque a Tomás, que no creyó en su resurrección, le dijo, Tomás, aquí tienes mis manos, aquí tienes mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Sabemos qué cuerpo tiene, porque se apareció resucitado a los apóstoles en Galilea, estando ellos pescando, los esperó ya en la costa, y había asado unos peces y les dijo, sentaos conmigo y comed para que veáis que no soy un fantasma, pero un cuerpo distinto. María Magdalena no lo reconoció en un primer momento. Estando los discípulos con las puertas y las ventanas cerradas, Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Su cuerpo ya es distinto. Es la misma persona, Jesús, pero transformada gloriosamente. Nosotros aspiramos a la salvación de nuestra alma inmortal, pero aspiramos también, cuando Cristo vuelve y juzgue a vivos y muertos, a la resurrección de la carne. Otra cosa que hemos de entender es que no es lo mismo resurrección de la carne o inmortalidad del alma que un proceso de revivificación. En los evangelios tenemos varios de esos procesos. El que más les sonará será Lázaro. Decimos que el Señor resucitó a Lázaro. No es correcto decir eso. El Señor revivió a Lázaro. ¿Qué diferencia hay entre que lo revivió o lo hubiese resucitado? Cuando el Señor le devuelve la vida a Lázaro, Lázaro vuelve a la misma vida que había tenido antes, a la que tiene usted y a la que tengo yo. Una vida en la que Lázaro tiene que seguir trabajando, tiene que seguir alimentándose, volvería a enfermar las veces que fuese necesario, seguiría sujeto al desgaste propio y a las veleidades propias de la vida, y al final Lázaro volvería a morir, como hemos de morir todos. Eso es volver a la misma vida, no es resucitar. En la resurrección ya no envejecemos, ya no volvemos a morir, ya no estamos sujetos a las cosas de este tiempo. Y por último, porque esto debería estar claro para todos los cristianos, pero yo cada vez me encuentro con cristianos que no lo tienen nada claro, no hemos de confundir la resurrección o inmortalidad del alma con la transmigración del alma. Esa palabra a lo mejor no les suena mucho, pero si digo un sinónimo sí les va a sonar. Reencarnación. La reencarnación es una doctrina propia del hinduismo y del budismo que afirma que las almas, que todos los seres vivos tienen almas, tenemos almas, y que al morir
El alma de cada ser vivo abandona el cuerpo de ese ser vivo y se introduce en un nuevo ser vivo que comienza a existir. Dependiendo de cómo haya sido mi vida en este mundo hasta el momento de su final, si más buena o más mala, si he tenido mejores obras o peores, mi alma se reencarnará en un ser vivo más superior que aquel en el que estaba antes o en otro más inferior. Si he sido bueno, pues me reencarnaré en una persona más guapa, más rica, con mejor comprensión atlética, etc. Si he sido malo, pues a lo mejor en una persona enferma, en una persona pobre. Si he sido más malo, seré castigado convirtiéndome en un animal. Miren, puedo convertirme en una lombriz, de las que hay en la tierra o de las que hay en otros sitios. Ustedes saben que los perros y las personas, sobre todo los niños, podemos coger lombrices, ¿verdad? En según qué parte del cuerpo. ¿Se imaginan ustedes que ustedes puedan ser una lombriz, voy a ser claro, del culo de un perro? ¿Creen que hay la misma dignidad entre ustedes y una lombriz de culo? Pues francamente creo que no. La reencarnación no es una fe cristiana. Si las almas, al morir el cuerpo, se reencarnasen, deberían hacerlo la de todos, ¿verdad? También la de Jesús. Luego su resurrección sería falsa. Y si su resurrección es falsa, Él no es Dios. Toda la fe cristiana es falsa. El testimonio de los apóstoles es falso. Todo el cristianismo se viene abajo. Si existe la resurrección, que es lo que creemos los cristianos, no puede existir la resurrección. Y en cualquier caso, lo que no puede existir es una especie de lotería. ¿A ti qué te ha tocado? A mí reencarnarme, a mí resucitar, a mí nada. No, existe la resurrección, la inmortalidad del alma, no la reencarnación. Por explicarles un pelín más sobre la reencarnación en 10 segundos, al final un hinduista o budista a lo que aspira es que tras un ciclo largo de reencarnaciones, cada vez más meritorias y superiores, ese ciclo se rompa y ya no haya más reencarnaciones, sino que el alma se disuelva en el cosmos. Nosotros no creemos en el cosmos, creemos en un Dios personal. Personal quiere decir que tiene inteligencia y voluntad. Dios no es una fuerza de la naturaleza o el cosmos o una especie de todo que está ahí. No, Dios es un ser personal, inteligencia y voluntad, que no nos va a anular como personas, sino que nos va a enriquecer en la eternidad junto a Él. Por cierto, si la reencarnación existiese, ustedes y yo nos habremos reencarnado ya un montón de veces, ¿verdad? Yo tengo que ser muy desmemoriado, porque, y lo digo con todo el respeto para hinduistas y budistas, no recuerdo ninguna vida mía anterior. Y eso quiere decir que o bien no he vivido ninguna vida anterior, luego no hay reencarnación, o de haberla, en la siguiente vida no se recuerda las vidas anteriores. A mí, a Carlos, ¿en qué me beneficia entonces que exista la reencarnación de ser cierta? ¿En qué me beneficia que mi alma se vaya a encarnar en otro ser si no va a tener recuerdo de mí, de lo que yo soy ahora mismo, de lo que he vivido, de las personas con las que he estado? No, los cristianos creemos en la resurrección, hermanos. Pues bien, esto sería un resumen muy pequeñito de lo que nosotros creemos sobre la resurrección, hermanos. Estamos llamados a la vida inmortal. Que Cristo está vivo no os quepa la menor duda. Los cristianos lo sabemos porque lo experimentamos cada día. Y a un muerto no se le experimenta. Se experimenta el amor, se experimenta el calor de una persona viva. El cristiano tiene la tumba del Santo Sepulcro vacía, pero ni siquiera necesita tener un lugar vacío para saber que Cristo ha resucitado. Como yo no necesito ir al juzgado de paz y encontrarme un libro que diga que mi padre es mi padre o mi madre es mi madre, porque tengo experiencia en mi vida de su paternidad y de su maternidad. Tengo experiencias de su amor. Sé que son mi padre y mi madre. El cristiano no cree que Cristo esté resucitado. Sabe que Cristo está resucitado. Como yo no creo que mi madre o mi padre me amen, sé que me aman, porque tengo experiencia de su amor. Nosotros tenemos experiencia de Cristo resucitado en nuestra vida y sabemos que es cierto. La Escritura nos dice que después de resucitar, durante 40 días, estuvo apareciéndose a multitud de sus discípulos. San Pablo, que no lo conoció en vida, nos da hasta un listado de apariciones. Y en ese listado hay un momento en que San Pablo nombra lo siguiente: se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría aún viven entre nosotros, dice San Pablo. No me creáis a mí, id a preguntarles a ellos, dice San Pablo.
Veréis cómo todos afirman lo mismo. Pero fijémonos, hermanos, y con esto termino. Imaginémonos que somos los apóstoles, que hemos creído que Jesús es el Mesías, el Cristo, que Él que anunció su muerte y su resurrección va a resucitar. Vemos su muerte, aguardamos su resurrección y ésta no se produce, no resucita. Nos hemos equivocado. Hemos perdido 3 años de nuestra vida. Vamos a ser el hazmerreír de todos. Vamos a hacer una cosa. Vamos a decir que sí ha resucitado. Si la gente nos cree, quedamos bien y encima nos va a ir muy bien, porque vamos a ser los apóstoles del enviado de Dios. No nos va a faltar de nada. Cristo no ha resucitado, los apóstoles se lo inventan, la gente les cree y esto sigue hacia adelante. Sigue con una mentira. Yo les pregunto, ¿ustedes mantendrían una mentira si sacasen beneficios de esa mentira? Puede que sí, puede que no. Pero ¿mantendrían esa mentira si llega el momento en que esa mentira les va a costar la vida? Porque les digo que todos los apóstoles, menos San Juan, que murió anciano, todos los demás murieron mártires. Murieron asesinados por decir que habían visto a Cristo vivo y resucitado, que Él es el Mesías y que no podían negar esa verdad. Si ellos se lo hubiesen inventado, solamente tendrían que haberlo dicho y habrían escapado del verdugo. ¿Quiénes de ustedes? Yo mismo. ¿Quiénes de nosotros mantendríamos una mentira sabiendo que lo es, sabiendo que esa mentira nos va a costar la vida y sabiendo que solo con decir, pues mira, soy un farsante, me lo he inventado? Pero solamente con decir eso ya no perdemos la vida. ¿Quién mantendría esa mentira? Los apóstoles mantuvieron el testimonio de la resurrección de Cristo hasta en el mismo momento de su muerte ante los verdugos. Prueba inequívoca de que es cierto que ellos vieron al Señor vivo y resucitado. Hemos terminado con esta serie de catequesis. Próximamente tendremos otra serie de catequesis. Lo importante hoy es que sepamos que somos peregrinos en este mundo. Nos aguarda un cielo nuevo, una tierra nueva, en la que Dios lo será todo en todos. La muerte no tiene dominio sobre nosotros. Y como dice San Pablo, es tan nuestro deseo de estar con el Señor que queremos vernos con Él. Está en nuestra naturaleza conservar esta vida. Nadie quiere morirse, ni que se muera un ser querido suyo. Eso es verdad. Y cuando llega la muerte nos produce mucho dolor, porque nuestro dolor al experimentar la muerte de los seres queridos no tiene nada que ver con la fe. Los que tenemos mucha fe no sufrimos, los que no tienen fe sufren mucho. No, nuestro dolor cuando perdemos un ser querido tiene que ver con el amor. Sufrimos todos, creyentes y no creyentes, porque aunque los creyentes creamos en la vida eterna, sepamos que existe, amamos a los nuestros y la separación, aunque solo sea por un tiempo, hasta que Dios también nos llame a nosotros, nos duele. El amor es algo maravilloso y se nos escapa del cuerpo, no somos capaces de contenerlo dentro, con besos, con caricias, abrazos, con sonrisas, con lágrimas de alegría, pero también se nos escapa a veces con llantos y con lágrimas de dolor. Pero nuestro dolor no es por desesperanza, es por amor, hermanos. Así que aunque no queramos morirnos y experimentemos la muerte de nuestros seres queridos con dolor, no lo olvidemos. No hemos de buscar a Cristo entre los muertos. Cristo está vivo, ha resucitado y Él nos dice, despierta tú que duermes y levántate de entre las sombras. Nos seguiremos viendo en los próximos vídeos. Cuídense, hermanos.